Buenos días. Conferencia parte 4. El Dios nuestro Jehová quiere que usted entienda. Tema principal en esta conferencia: la causa del sufrimiento humano. Escuché en una conferencia de un teólogo muy reconocido decir que nosotros los seres humanos nacimos para sufrir. Y esta exposición teológica que enseñaba es muy contraria a la que enseña la Biblia. Es decir, lo que nuestro Santo Padre Celestial Jehová, Dios Señor, Creador y Padre nuestro, lo que quiere de nosotros es que no suframos. Y entonces usted se preguntará: pastor, ¿y por qué sufrimos todos los seres humanos? Dese usted cuenta, podría decir esta supuesta persona, dese usted cuenta que tenemos hambrunas, guerras, pandemias, crisis, asesinatos, suicidios, drogadicción, robo, genocidios, caos en el medio ambiente, tsunamis, etcétera, etcétera. La respuesta mía es la siguiente: permítame hacerles un recordatorio, no sin antes decirles lo que ha ocasionado, ocasiona y seguirá ocasionando el sufrimiento del ser humano. Es un acto compuesto únicamente por 13 letras y es desobediencia. La desobediencia del ser humano a nuestro santo Dios, Creador y Padre nuestro. Ahora recordemos que este primer acto de la desobediencia humana a nuestro Dios, Creador y Padre nuestro Jehová ocurrió hace aproximadamente 6.000 años en un sitio llamado el Jardín del Edén. La desobediencia humana, acto cometido por la primera pareja humana, iniciado por la mujer, Eva, y seguido por Adán. Recordemos que nuestro Santo Padre Celestial Jehová nos enseña en la Biblia que el primer mandato que le da la primera pareja humana fue un mandato de obediencia. Esta verdad la podemos hallar, escrita está en Génesis 2, 15 al 17. En el versículo 16 dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Versículo 17 es donde está la primera orden de obediencia que Dios da al ser humano. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Ahora, informémonos, aprendamos cuál es el significado bíblico en el original hebreo de la palabra morirás, para que podamos entender este mensaje bíblico. La palabra muerte en la Biblia, como ya lo hemos enseñado, es equivalente a la lejanía y ausencia de Dios. En el caso de Adán y Eva, la primera pareja, nuestro Dios lo que les quiso decir que sin duda alguna morirían es que si por algún motivo desobedecían la orden que les había dado, o sea, de obedecer con respecto a no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, si desobedecían les ocurría lo siguiente: primero, serían conocedores del bien y del mal. Segundo, se daría origen a la descomposición del cuerpo humano. Quiere decir esto que al momento de desobedecer entraría en vigencia la muerte física del ser humano. ¿Por qué? Porque es que el ser humano no fue diseñado y creado para morir físicamente, sino para vivir eternamente. Por eso el tercer punto que nuestro Santo Padre Celestial Jehová le explica a la primera pareja humana, Adán y Eva, es que perderían temporalmente la eternidad y esta misma estaría sujeta a un plan de salvación. Cuarto, como ya lo expuse, estarían entonces ausentes de la presencia de Dios. Ante esta enseñanza que Dios le da a Adán y Eva, hay un elemento importante, muy conocido en este escenario, y es Satanás. Él, muy ofendido, indignado y fracasado
al no haber podido llevar a cabo con éxito total el golpe de estado celestial que quiso darle a nuestro Santo Padre Celestial Jehová, inició una guerra, una batalla en el tercer cielo, y la perdió. Motivado Satanás por este fracaso, decide invadir los proyectos, planes celestiales de Dios en la creación de Dios. Esto es, entre otras creaciones, en la creación del ser humano. Después de que había sido creada la primera pareja humana, Adán y Eva, podemos ver en Génesis 3, 1 al 5, lo que se conoce como la caída del ser humano. Dice la santa palabra en el versículo 1, la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho, así que le preguntó a la mujer, ¿con qué Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Versículo 2, entonces dice la mujer, podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió ella, pero en cuanto al fruto del árbol que está en el medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de ese árbol ni lo toquen, de lo contrario morirá. Pero el muy oportunista de Satanás usa la voz de él en la serpiente, y es entonces cuando la serpiente le dice a la mujer, no es cierto que van a morir, o sea que todo lo que ya Dios les había explicado a Adán y a Eva, Satanás lo desmiente. Versículo 5, Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se le abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Y es cuando ocurre el primer acto de desobediencia. Escrito está en Génesis 3:6. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno, le hizo caso a Satanás para comer, y que era atractivo a la vista y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y lo comió. Ahí se inició la desgracia del ser humano, y no siendo suficiente eso, luego se lo da a su esposo que estaba con ella, y el muy permisivo de Adán también lo comió. En ese momento los ojos de ambos fueron abiertos, tomaron conciencia de su desnudez, y para cubrirse se entretejieron hojas de higuera. Bien, ¿qué tenemos aquí? La causa del sufrimiento humano no es sino un solo acto que cada ser humano comete para empezar una maldición. Porque cuando nosotros los seres humanos nos damos a la tarea a voluntad propia de obedecerle a Satanás con sus artimañas, ya empieza eso a generar maldiciones en la vida del ser humano. Alguien podría decir, ay, ¿cómo así, pastor? ¿Qué maldiciones? Sí, señora. Cuando usted miente, o cuando yo miento, o cuando una persona miente, está adquiriendo una maldición. Es la causa-efecto, sencillamente. Es la causa-efecto que ocasiona el pecado, la desobediencia a Dios. Dios nos manda que debemos de ser, que no debemos de cometer adulterio, no debemos de fornicar, no debemos de mentir, no debemos de engañar, no debemos de traicionar, no debemos de asesinar, no debemos, todo lo que nos manda en los 10 mandamientos. Pero si nosotros violamos uno de esos mandamientos, entonces entra a la vida del ser humano la maldición por el pecado que acaba de cometer o está cometiendo. Esa es la causa del sufrimiento del ser humano. La desobediencia a Dios ocasiona maldiciones. Por eso lo invito a continuar viendo esta serie de conferencias. El Dios nuestro Jehová quiere que usted entienda a continuación la parte 5. Muchas gracias y que el Señor los guarde.